Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Mena. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente video es de carácter informativo como parte de nuestro proceso de formación dentro de la materia de Practicum 1 sobre el proyecto de vinculación que estamos trabajando en cuanto a garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Puntualmente vamos a abordar el tema sobre injurias y calumnias en medios digitales. Como introducción, podemos referirnos que la Constitución de la República del Ecuador, por un lado, va a garantizar el derecho y el acceso que tenemos todas las personas a la información y la comunicación de las nuevas tecnologías. Pero por otro lado, también es importante mencionar que el ordenamiento jurídico va a amparar nuestros derechos de una forma segura y responsable a través de la protección de nuestros datos personales y así evitar que se produzca la vulneración de derechos que puedan ir contra la dignidad e integridad del ser humano, como sucede actualmente con las calumnias e injurias que se pueden presentar a través de los medios digitales con el libre manejo de la información. Vamos a adentrarnos en el tema y vamos a referirnos sobre los delitos que atentan contra el honor y el buen nombre de la persona. Para ello, el COIP va a sancionar a quienes los cometan, sobre todo la calumnia que va en contra de la integridad del ser humano. Actualmente, en la época digital que vivimos, nuestros adolescentes, jóvenes, son los más vulnerables y susceptibles a todo tipo de intimidación, ya que puede darse un mal uso de la información personal a través de los medios digitales y por ende irse en contra de la intimidad personal y familiar de cada uno de ellos. Si nos referimos a las calumnias e injurias, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 18 reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a tener el honor y el buen nombre, entendiendo de esta manera que la ley va a proteger la integridad, la dignidad, la reputación y sobre todo la honra de todo ser humano, inclusive dentro de los medios digitales. En este sentido, podemos hablar que la ley protege al ser humano en cuanto a su integridad y honra, y por lo tanto nuestros jóvenes y adolescentes deben tener conocimiento y esta información debe ser difundida. Si nos referimos al derecho al honor y al buen nombre en medios digitales, debemos entender que este es un derecho personalísimo que tiene todo ser humano y este puede ser denominado como el patrimonio moral de la persona. Y por ende, dentro de los medios digitales, vamos a hablar de la reputación en línea y esta reputación en línea se va a convertir en el bien jurídico que debe ser protegido para no alterar este buen nombre y honra de las personas. Actualmente las redes sociales, como todos conocemos, son el medio perfecto que brinda el libre acceso a la información, pero muchas veces esta información se convierte también en información indeseable y en muchos de los casos calumniosa, yéndose en contra del ser humano en cuanto a sus derechos personales. Las redes sociales son el medio perfecto para dañar este buen nombre y honra, atentando contra la integridad e intimidad personal. Por ejemplo, al crearse perfiles falsos, podemos ya hablar de una primera instancia que se quiere dañar la imagen de una persona. Cuando nos referimos al derecho al honor, este se va a referir a la dignidad de la persona como bien jurídico que debe ser protegido. La calumnia como tal, debemos entenderla como una acusación falsa que la va a realizar una persona a otra y esta se la podría considerar como una injuria agraviada. Para que sea penalmente calificada, debemos tener conocimiento que esta debe ser realizada de forma directa y de forma pública, mas no únicamente de forma privada. Si nos referimos a la injuria, si bien en nuestro COIP, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ya no está considerada como un delito, pero es importante conocer que está considerada como una contravención de cuarta clase y que por ende conlleva también sanciones. La calumnia, por su lado, debe ser considerada como una acción típica, antijurídica y con culpabilidad hacia un tercero o hacia otra persona. Actualmente, como lo mencionamos anteriormente, el medio efectivo para realizar la calumnia
es a través de la publicación falsa en medios digitales o redes sociales. Para ello, es importante conocer que el Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a los delitos que van en contra del derecho al honor y el buen nombre de las personas, este lo tipifica en su artículo 182 al referirse a calumnia. En cuanto a cualquier persona que realice una falsa imputación de un delito por cualquier medio, este será privado de libertad de 6 meses a 2 años. El COIP, en su artículo 3, señala sobre el principio de mínima intervención. La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Por otro lado, el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal en el numeral 1 considera como una contravención de cuarta clase, sancionando con pena privativa de libertad de 15 a 30 días a toda persona que por cualquier medio profiera expresiones en contra de la honra de la persona. Y es donde podemos vincular a las injurias dentro de este artículo de nuestro COIP. El COIP en los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, en el artículo 178, se refiere a violación a la intimidad, tipifica con pena privativa de libertad de 1 a 3 años a la persona que sin contar con autorización legal o consentimiento acceda de forma fraudulenta, use, publique, difunda la información personal por cualquier medio. Actualmente, para conocimiento, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales garantiza el ejercicio del derecho de protección de datos, por lo cual es importante socializar en todos los sectores de la población. Si hablamos sobre el acceso a la información y comunicación, que tenemos como derecho todas las personas, niños y adolescentes, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el tener derecho a la protección de datos para que puedan ser publicados, distribuidos o difundidos, solamente con la autorización de la persona titular, ya que todos tenemos el derecho a la intimidad personal y familiar. Como lo mencionamos anteriormente, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el artículo 23 habla sobre los derechos de la libre información y comunicación. Pero de la misma manera debemos referirnos que al tener una educación digital segura y responsable dentro de los medios tecnológicos, estas deben ser con estricto apego a la dignidad e integridad del ser humano como derechos fundamentales que no deben ser vulnerados. La protección de datos personales nace como un mecanismo jurídico, sobre todo para proteger la vida privada de las personas y más aún en esta hora tecnológica con el acceso libre a la información pública. El objetivo principal, ¿cuál va a ser? Regular el acceso, la seguridad, la confidencialidad de todos los datos personales de las personas y de esta manera poder evitar la vulneración de los derechos. Cuando hablamos del acceso a la información y comunicación que tenemos como derecho todas las personas en el Ecuador, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 66 reconoce y garantiza el tener derecho a la protección de datos para que estos puedan ser publicados, distribuidos o difundidos solamente con autorización de la persona titular, porque todos tenemos el derecho a la intimidad personal. Si bien es cierto, la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero debemos tener claro que este debe tener sus límites en cuanto al derecho del honor de las personas que debe ser respetado, sobre todo en su manejo de información personal a través de redes sociales que de una u otra manera se puedan transgredir. El manejo de la libre información que brinda el Internet actualmente ha provocado que muchas personas puedan querer tomar justicia por sí mismos sin límites ni conciencia. Y esto se lo realiza a través de las redes sociales. ¿Y cómo lo realizan? Realizando calumnias e injurias, divulgando información falsa, justificando en sus actos muchas veces con libertad de expresión, pero sin tomar en cuenta que están atentando contra la honra de las personas. Como derecho a la educación digital, el memorándum de Montevideo hace referencia a que el acceso a la web 2.0, puntualmente las redes sociales, si bien es cierto, son herramientas que permiten tener acceso universal a todo tipo de información, pero debemos también tener conciencia que son espacios que pueden vulnerar derechos, ya que hay exposición al acoso, a las amenazas, a la intimidación e inclusive al mal uso de los datos personales. Y esto lo único que va a conllevar es a poner en riesgo tanto a los adolescentes, jóvenes, niños, en cuanto a su integridad física, emocional, social,
e inclusive a nivel sexual que se produce a través de medios digitales. Por ello podemos decir que la cultura digital que vivimos en la actualidad sobre este manejo de la información y comunicación en medios digitales ha generado actualmente una grave violación a los derechos de la privacidad e intimidad de las personas. Muchas veces estos casos no son denunciados por falta de conocimiento de nuestros derechos que están reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y sobre todo tipificados también en nuestro Código Orgánico Integral Penal. En el Ecuador, nuestros jóvenes y niños son susceptibles de caer en intimidaciones al exponer públicamente su información en medios digitales. Por ello, la importancia de ser cautos en manejar nuestra información personal dentro de cualquier medio digital. Adicional a ello, debe ser de conocimiento que ante cualquier violación de derechos como la calumnia, la Constitución de la República del Ecuador respalda y reconoce los derechos en cuanto al honor, la honra, el buen nombre de la persona. Y de la misma manera, nuestro COIP, que tipifica sanciones como se mencionó anteriormente. Como hemos podido apreciar, como conclusiones importantes sobre las calumnias e injurias que se puedan producir en medios digitales, podemos decir que todas las personas, si bien es cierto, tenemos derecho a un acceso a todo tipo de información y comunicación universal a través de las nuevas tecnologías, pero estos también están respaldados en nuestros derechos al manejar todo tipo de información. Los derechos de libertad, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar a través de la protección de datos personales. El Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de violación a la intimidad, privando de libertad a las personas que difundan nuestros datos personales sin consentimiento. Y de la misma manera, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales van a garantizar este derecho de protección. La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal reconocen y garantizan el derecho que tiene toda persona al honor y al buen nombre, a ser protegidos en cuanto a su integridad, honra y dignidad, y sobre todo en esta época digital. Tomando en cuenta todos estos riesgos de exposición a los cuales están sometidos nuestros jóvenes en el manejo de la información, nuestro marco legal debe irse fortaleciendo también a su vez, ya que las normas no solamente hacen referencia a un mundo real, sino también a un mundo virtual, ya que debe existir una normativa que vaya encaminada en asegurar la protección de datos personales, sobre todo en cuanto se produzca el acceso a la tecnología. Los delitos de intimidación que se producen a través de medios digitales deben ser denunciados, no deben ser callados, sobre todo cuando se los haga de forma pública y directa en redes sociales. Espero que esta información pueda ser de mucha utilidad y, como se mencionó anteriormente, es de carácter informativa para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.